de la mañana. Bueno, vamos a una nueva entrevista aquí en el informativo por Nacional. Vamos a conversar de inmediato acerca de los temas políticos del momento con el doctor Aldo Vázquez, exministro de Justicia. A propósito, Paola, de esta decisión del Poder Judicial que ha generado opiniones o duras críticas, incluso el propio presidente de la República, anoche en una entrevista, pedía más mesura a los magistrados, y es que se ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski, quien, como sabemos, enfrenta un difícil cuadro médico en una clínica tras una operación. Así es, y sobre todo más críticas, ¿no? Porque las personas están hablando de esta prisión preventiva en los cuales no se inicia ningún juicio oral hasta el momento y tenemos personas detenidas y sin una acusación fiscal. Bien, vamos a hablar con el señor Aldo Vázquez, el exministro de Justicia, y vamos a hablar de esta medida de la prisión preventiva que tantas críticas ha generado. Muy buenos días, bienvenido. Hola Ricardo, muy buenos días, encantado de estar con ustedes. ¿Qué le parece estas continuas decisiones de esas medidas de prisión preventiva? Sí, yo creo que sería conveniente distinguir algunos planos, ¿no? En primer lugar, por supuesto que la lucha anticorrupción nos tiene que animar a todos en un empeño común de superar un mal gravísimo para el país, un mal endémico que tiene unos costos enormes y que afecta sobre todo a los más pobres del Perú. Pero por otra parte, por supuesto que estos esfuerzos tienen que estar encaminados del modo más racional. Y yo creo que efectivamente, en el caso concreto de la prisión que se ha dictado contra el expresidente Kuczynski, resulta excesiva. No lo digo solamente en el caso del presidente Kuczynski, lo he dicho por supuesto también en otras circunstancias, por ejemplo la situación que tuvieron que afrontar el expresidente Humala y su esposa, en donde el Tribunal Constitucional determinó que la medida también había sido excesiva. Pero creo además que un segundo plano, más allá del caso concreto, en el que debe ser evaluada esta situación, es el de la prisión preventiva en el Perú. Sabemos que hay alrededor de 91.000 presos en el Perú. De ellos, más de 36.000 están con prisión preventiva. Es decir, la casi totalidad de los internos que no tienen condena, que son más o menos el 40% del total de los internos en el Perú, están con prisión preventiva. Y entonces eso exige actuar más allá de la crítica singular a una decisión determinada. Pensemos no solamente en el caso de expresidentes o de figuras públicas, sino de 36.000 personas que en este momento están en los penales del país, bajo medidas restrictivas de libertad, sin haber sido condenadas. Un dato especialmente relevante es el de las personas que salen de prisión cada año y que no merecían haber estado en prisión preventiva. Mis propias estimaciones me indican que alrededor de 3.000 internos salen cada año de las cárceles en el Perú, sea porque fueron absueltos o sea porque se revocó una prisión preventiva, lo cual indica que nunca debieron haber merecido esa medida. Y sin embargo, está claro que en esos casos no hay compensación alguna. La pregunta es qué está pasando con las autoridades, con el Ministerio Público, que es la que recomienda la prisión preventiva contra personas, y como usted lo dice, este alto número de gente que en muchos casos sin responsabilidad está privado de su libertad. Yo creo que el tema no se dilucida solamente en los pedidos que pueda hacer el Ministerio Público. El Ministerio Público, cuando pide una prisión preventiva o una detención preliminar, está actuando en el ejercicio de sus funciones. Es el rol que le corresponde. Es más bien el Poder Judicial, son los jueces los que tienen que valorar cada circunstancia. Pero digo más, yo creo que este no es solamente un tema de la postura de algunos fiscales o de algunos jueces. Yo creo que este es un tema que tiene que ver con políticas públicas. En julio de 2016 logramos la aprobación de una política nacional penitenciaria de 2016 a 2020. Y uno de los lineamientos de esa política nacional penitenciaria, una política nacional para ilustrar a nuestros amigos oyentes, no es una política que solamente compromete al Poder Ejecutivo, sino que compromete a un conjunto de actores que intervienen respecto de esa problemática. Entonces, la política nacional penitenciaria fue aprobada también
por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, ciertamente por el Poder Ejecutivo. Y uno de los lineamientos fundamentales de esa política nacional penitenciaria era justamente actuar en relación con con el exceso con el que se aplicaba la prisión preventiva. Y para hacer seguimiento de ello, existe el Consejo Nacional de Política Criminal que preside el ministro de Justicia y tendrían que haber algunos otros instrumentos. De hecho, está en el Congreso de la República un proyecto de ley para la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia. Bueno, esa instancia sería una herramienta muy importante para hacer seguimiento de este tipo de políticas. Y por otro lado, hay que actuar también desde el punto de vista legislativo, porque hablamos mucho de que tendría que aplicarse el grillete electrónico, pero no hay norma jurídica que lo permita. Ayudar, pues, Entonces, hay una responsabilidad. Tiene costo. Tiene costo, unos 780 soles mensuales, pero aún así, para el Estado es igual o más oneroso incluso mantener a los presos en las cárceles. De modo que hay que encontrar una fórmula. No se trata solamente de condenar la postura de tal fiscal o juez. Ese es un tema de políticas públicas y en el que tienen que intervenir tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo y sin duda la Judicatura. Muy bien, muchísimas gracias al señor Aldo Vázquez, ex ministro de Justicia, por aclararnos el tema de la prisión preventiva, que sin lugar a dudas va a traer mucha polémica. Muchísimas gracias, muy amable. Ustedes, 8:24, Diana Valero nos trae información en vivo. Adelante, Diana.